también a mi público, de que el 911 son 4 sistemas separados, que los policías nunca escucharon a la mujer, ni el policía despachante, ni el comisario Tolaba, ni el del patrullero, que el operador que no es policía no le avisó al SAME la posibilidad de un brote psicótico, nada. O sea, no te salva la vida el 911. Parece como que contribuye a que termine el episodio malamente. ¿Qué opinión tiene usted con lo que pasó? Bueno, primero con respecto a la entrevista, yo le quiero aclarar una cosa. Usted sabe que yo recibo absolutamente a todas las personas que quieren hablar conmigo, sin excepción. Sin ningún tipo de excepción. Él pidió una audiencia para venir a hablar conmigo, yo lo recibí, lo escuché. No se habló puntualmente de la causa porque considero que éticamente no correspondía hacerlo, pero también acordémonos que esto no por desentenderme del asunto ni mucho menos, sino que en el Estado, sobre todo cuando se ocupan funciones particularmente delicadas como puede ser la Procuración General o el Ministerio de Seguridad, existe el principio de responsabilidad. Cada uno es responsable de sus actos de acuerdo a la función que ocupa, ¿no es cierto? Así es. Tampoco corresponde que yo en este momento hable con él sobre el tema de la causa por 2 razones. La causa se encuentra en plena etapa de investigación y una vez más, yo debo decir con gran dolor y con gran fastidio, que ante este nuevo y horroroso femicidio del cual fue víctima esta vez Rosa Zulca, Sí. encontramos innumerables inconvenientes para investigar. Los están viendo, no hace falta que yo lo describa. Así es. Por una parte. Y la segunda cuestión que quiero señalar con eso es que a mí me llamó mucho la atención que si nosotros estamos dentro de un Estado de Derecho, de una república y de un sistema democrático, los órganos encargados de dilucidar qué es lo que sucedió y de encontrar la verdad están establecidos en la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el Ministerio Público, hubo una gran reforma en Salta con un gran, en pompa y circunstancias, si se quiere, en su momento. Fíjese que yo de esa reforma fui un gran crítico, yo tenía otro proyecto, todavía mucho más adversarial, si se quiere decir que había más oralidad, pero también que investigaba el Ministerio Público Fiscal. O sea, el acusatorio estaba presente. Actual El sistema acusatorio estaba presente. En su proyecto, el sistema acusatorio estaba presente. No, el sistema acusatorio estaba archipresente. Bien. Porque el sistema acusatorio es una tendencia irrefutable a nivel mundial. Sí. Usted le puede dar distintos matices. El sistema rápidamente le digo, antes de decirle la segunda cosa que le quería decir, ese proyecto lo que tenía con diferencia al actual código es que había una mayor posibilidad para la defensa de control judicial. Ajá. ¿A qué me refiero esto? Al ofrecimiento de prueba, a que el auto de imputación tenía que ser absolutamente fundado con control judicial y había mucho más posibilidades de apelar. Por otra parte, era mucho más riguroso en cuanto a los plazos. Entonces, lo que se buscaba es que los procesos penales sean mucho más rápidos de los que son. Algo se consiguió, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, señor. Pero la segunda cosa, que es lo más importante, Jorge, que yo quería señalar, que es lo que a mí me provocó realmente una molestia y preocupación, es que yo por los medios me enteré que hay una investigación paralela. Esa investigación paralela desembocó en el relevo de las autoridades de la Comisaría Cuarta. Yo todavía no sé por qué. En realidad yo no soy el que investigo ni tengo funciones investigativas, sí de controlar que los fiscales
investiguen y cumplan con su deber, ¿no es cierto? Lógico. Entonces lo que me comentan la unidad fiscal que está investigando este femicidio es que está esa investigación en la policía y se han hecho declaraciones públicas en este sentido diciendo que se están tratando de determinar responsabilidades ahí. Ahora digo yo, ¿por qué eso no se lo aportó a la justicia y la justicia no está investigando? Y el otro tema que me molestó profundamente es que se pretenda poner en tela de juicio la actuación del primer fiscal que intervino, porque lo que se está haciendo es una suerte de cortina de humo, entonces para ver si es que quién filtró con esas palabras la grabación donde una mujer, por primera vez, yo nunca en mi vida profesional había escuchado algo así, una mujer en tiempo real está anunciando cómo la matan. Es monstruosa esa cinta. Por otro lado, nosotros no podemos salir a hacer caza de brujas en la investigación si los medios periodísticos tuvieron acceso a esa cinta, porque eso tiene una protección constitucional. Si no hay libertad de prensa en una democracia, es muy difícil que pueda haber justicia, ¿no? Eso lo pegamos en claro, pues si no estamos en un problema. No, estoy de acuerdo. Ahora, si tenemos una libertad de prensa controlada, eso es propio de esa democracia que quería el general Pinochet para Chile, una democracia autoritaria la llamaba, ¿no? Sí. Yo quiero una democracia plena donde los medios puedan investigar, porque quienes nos proveen a los fiscales de información que muchas veces nosotros no conocemos son los medios de comunicación. Entonces ahí aparece ese episodio que desvía la atención principal. ¿Cuál es la atención principal? Llegar a la verdad, que hasta ahora hemos encontrado serios impedimentos de por qué se la mató a Rosa Zulca, qué es lo que pasó antes y, por supuesto, qué es lo que pasó después, que ya es de público y notorio conocimiento, y la realidad es que el fiscal, y por ende quien le está hablando, nos enteramos 16 horas después de lo que había ocurrido. Quien diga lo contrario en ese sentido va a tener que venir a la causa penal a explicarnos por qué se está diciendo eso. Eso no como una amenaza, sino como contribución a la prueba que nosotros necesitamos para seguir investigando. Por ejemplo, bienvenido sea, digo yo, a eso, bienvenido sea si los medios de comunicación transmiten, difunden y comunican determinadas cosas que tienen que ver sobre todo con una política que es un objetivo estratégico de la Procuración General, que es la lucha frontal y sin cuartel a los femicidios, que toda la información que puedan recabar los medios pueda llegar a conocimiento de los fiscales que están investigando sin ningún tipo de restricción y preservando las fuentes constitucionales, que es lo fundamental. Claro, porque si no hay libertad de prensa. Pero fíjese usted que los policías, usted me dice, yo nunca escuché lo que luego escuché, una mujer pidiendo auxilio en el momento en que la estaban matando, diciendo, me están matando. Y además interferida la comunicación con el 911 por otra persona que supuestamente era parte de lo que la estaba matando. O una mujer con un brote psicótico extraordinario que debía de ser atendida por expertos al respecto, dado que es muy peligroso el brote psicótico porque puede atentar contra la propia persona y o contra terceros. Entonces, todo eso que usted como yo tampoco nunca había escuchado nada así, nada parecido. Pero digo, los policías que son los que en el terreno tienen que darle una solución al tema, los médicos, que nunca se enteraron cómo era el tema. Ellos recibieron una cosa escrita que decía, vayan al domicilio tal, supongo, yo no conozco la comunicación como fue, pero debe ser así, que hay una supuesta violencia familiar y o un delito en proceso. Nada más.
Pero eso pudo haber sido una señora que decía, me parece que hay alguien en el fondo de mi casa, que eso es un modo de expresar el riesgo, y otro lo que se escuchaba en la grabación. Pero resulta que el 911 lo recibe un empleado que no es policía, y es el que decide a quién le pasa el pedido. El pedido, no la comunicación, ¿eh? Si la pasa a la policía, que está ahí con un centro de despacho, si se la pasa a los psicólogos que están esperando, o si se lo pasa al SAME. Pero esa es una persona que es la que atiende el teléfono. También le pasa la novedad a los que miran la pantalla, que sería la cuarta historia dentro de este asunto, por si hay una cámara cerca, que puede acercar alguna imagen. Es increíble la circunstancia. ¿Cómo va a ir el policía a tocar la puerta y si no le contesta a nadie se va? Decía yo. Y bueno, si el policía no sabía lo que pasaba, si el policía no tenía conciencia de lo que pasaba, no se debió ir, porque debió haber insistido a efecto de compra. Pero quiero decirle que el espíritu era un despelote más en una casa, en un barrio alejado del centro. Es increíble, el SAME no intervino y tenía una mujer que supuestamente, la sobrina supuesta decía, ay, no la puedo controlar, esta mujer toma remedios, pastillas. Creo yo que al decir la palabra pastilla, remedio, el SAME ya tiene una participación. Digo, el sistema debiera ser revisado. Usted se enteró de la llamada, como se enteró, 16 horas después. Es probable que en la comisaría cuarta haya pasado lo mismo. Y no sabemos por qué la policía intervino en la comisaría, como diciendo no pasó lo mismo. Ellos sabían. ¿Qué saben ellos para intervenir la comisaría? Que no sepamos nosotros, digamos, los ciudadanos, y menos ustedes, que son nada menos que usted particularmente como jefe de ellos, pero los fiscales. El sistema no está aceitado. Yo no lo veo así, que quiere que le diga. No lo veo efectivo. No sé cuál es su opinión, no se la pido tampoco. Bueno, el sistema es muy sencillo. El sistema usted lo va a encontrar detalladamente en el Código Procesal Penal de Salta. Entonces, si usted lee el código, se va a dar cuenta de cuáles son los modos de actuación. Supongamos que usted tenía dudas que en esa casa, qué es lo que estaba sucediendo. Sí. En primer lugar, tenemos que determinar si hubo una orden de retorno, que aparentemente la hubo, por lo que supuestamente no pasaba nada, pero también se podría haber llamado al fiscal de turno en ese mismo momento, ¿no? Y decirle, ¿qué hacemos? El tema de la comisaría cuarta, no lo conozco, sé que hay una investigación interna dentro de la policía, no sé qué es lo que sucedió ahí, y para que esté aceitado el sistema nosotros tenemos que estar convencidos de las instituciones, porque si no estamos en un problema. Y si lo dice el Código Procesal Penal, cuáles son las atribuciones del fiscal, cuáles son las atribuciones de la policía, y existe un mecanismo de consulta. El sistema 911 en todas partes del mundo funciona de una manera óptima, está diseñado justamente para emergencias. Puede pasar, por ahí también sentí una cosa que me llamó la atención, que dice que hay gente que habla hacer bromas al 911. Puede no ser, sé qué porcentaje será, porque escuché que decían que el 80%. Yo le puedo decir en mi caso personal que el 911 hará 2 años, en 2 oportunidades de salud extremas, sí, salvó la vida a mi madre. ¿Qué le parece? Entonces, no creo que actúen ante bromas. Además le digo esto, si hay 80% de llamada, tendría que haber por lo menos algún encauzado en la broma, ¿no? De cualquier manera, Jorge, ahí existe la tecnología para trabajar y para saber perfectamente, haciendo un rastreo. Estamos hablando que el 911 es un sistema
informático, telefónico informático, para emergencias. Entonces, lo que se debe haber hecho ahí es profundizar el tema del 911. Seguimos pendientes de crear la Fiscalía de Ciberdelitos que iba a funcionar conjuntamente con el 911. Fíjese que hoy hay un medio que publica que el único secuestro extorsivo que se produjo durante la cuarentena en el país ocurrió en Salta. Entonces nosotros estamos recibiendo una serie de avisos sobre nuevas modalidades delictivas que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero yo no quiero pasar por alto en señalar categóricamente, es mi obligación, así lo hago cada vez que puedo en todos los medios, para que haya una conciencia social definitiva de que a los fiscales les cuesta investigar los femicidios en Salta. Pero es porque... Espere. Nosotros tenemos obstáculos investigativos. Sí, pero yo sé, me dijo el ministro a mí y a todos, de que son perspicaces, que tienen modos muy particulares los fiscales, como que son tipos que tienen ideas raras. Se lo dijo a nuestro común amigo Martín Grande, que es diputado nacional a su vez. Y lo dijo y salió publicado. Yo nunca escuché eso en ningún lado. Y después fue a hablar con usted. Es raro esto, ¿no? Ahí no lo estoy escuchando, esa última afirmación que era. La que después fue a hablar con usted. Pero, digo yo, el señor el señor ministro se refiere a que hay civiles, hay policías. Las policías son civiles, que yo sepa, no son militares. Y la policía, yo fui condiscípulo en mis estudios de quien terminó siendo jefe de la policía maldita de Buenos Aires, así llamada, ¿no? Interviniendo el doctor Luis Lugones, que intervino la policía por orden de Arlanian, que era el ministro de Seguridad, doctor Arlanian, nada menos, no estamos hablando. Intervino la policía porque es un organismo civil, y él terminó siendo un jefe de policía, pero en realidad era un interventor, así era el título. ¿Por qué? Porque es un organismo de la civilidad, a lo que no se puede intervenir en un regimiento, obviamente, son cosas diferentes, ¿no? Porque esos no son civiles. Pero el ministro dice, no, porque nosotros tenemos civiles, como diciendo, los pavotes son los civiles si hacen malas cosas. Y me parece que hay que hacer un poco de academia sobre el sistema, ¿no? Digo, un poquito de academia. Alguien tiene que ir y decir, mañana clase en el salón del Grambur y no sé dónde para hablar de la Constitución, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurrió. En fin, pero no lo quiero meter a usted en donde no quiere usted que yo lo meta, mi amigo. Yo le voy a contestar lo mismo. Usted sabe que yo podría haber sido torero porque yo no le esquivo al bulto. Esa división entre civiles y militares en este país costó miles de muertos, ¿no? Así es. Como cuando se hablaba del elemento civil en los años 70 que fueron abatidos, o elementos subversivos que fueron abatidos, bueno, eso a la Argentina le ha traído muchísimo dolor y sangre. Yo creo que en una democracia moderna, republicana, y en una democracia social sobre todo, que es lo más importante, todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas. Ahí estamos. Entonces, la función que ocupe es una cuestión circunstancial. Creo que en los institutos de seguridad hace falta un baño de civilidad, desde hace mucho tiempo lo vengo señalando, en no ver a quien no es o que no pertenece justamente a ese instituto de seguridad, verlo, no sé si de una forma despectiva, pero verlo como un ser diferente. Cuando todos nos empecemos a ver como ciudadanos y ciudadanas,
el avance que se va a dar va a ser imponente. Fíjese que la Policía de Seguridad Aeronáutica, por ejemplo, cuando se hizo una reforma, hará más de 10 años de esto, Sí. se suprimieron las categorías de oficiales y suboficiales, que es lo que hicieron los países escandinavos también. Ajá. Los países escandinavos, los que siempre sacamos de ejemplo, pero ojo, cuando sacamos de ejemplo los países escandinavos, yo soy un admirador ferviente. Hay a mucha gente que no le gusta porque la presencia del Estado en los países escandinavos es muy importante. Claro. Es un Estado educador, es un Estado rector de determinados procederes de la ética pública, es un Estado igualador, los ricos no pueden ser tan ricos ni los pobres pueden ser tan pobres, es un Estado que frena la voracidad capitalista precisamente con el cobro de impuestos para que el Estado pueda ser eficiente, y es un Estado educador. ¿En qué sentido? En que hay determinados términos calificativos, todo lo que sea peyorativo respecto a un ciudadano o una ciudadana, no es bienvenido ni es bien visto, ni en la vida pública ni en la vida privada. Ajá. Porque en realidad la vida pública muchas veces refleja La vida privada. es un espejo de lo que es la vida privada, ¿no? Sí, estoy de Eso- acuerdo. eso, Pero también hace falta academia, doctor. por supuesto, sí, Mire, a eso voy. Cuando A asumía... eso voy. Cuando mira lo hablo que le del voy a baño contar. de civilidad, Sí. hablo de que las políticas de género deberían ser obligatorias desde hace mucho tiempo, Pero por no de supuesto. forma declarativa. Deberíamos tener educación sexual integral sin discusión. Deberíamos tratar también las distintas formas de violencia que se producen en la sociedad. A ver, cuando fue la famosa cola de ANSES durante la cuarentena, El viernes famoso, sí. que termina siendo eyectado el presidente del ANSES por orden del presidente. Sí. Una de las cosas que señaló el presidente, que comparto, tenía que ver con la desconsideración hacia personas de riesgo que por edad o por salud estaban ahí atascadas, desesperadas, sin poder cobrar. Respecto a la violencia de género, yo soy un convencido que mientras no existan políticas de Estado con convicción, no declamativas, con convicción, hay cosas que no pueden volver a pasar. Entonces, bueno, hoy estamos discutiendo si se filtró o no se filtró esa grabación. Yo digo que a pesar del horror de lo que vivió Rosa Zulca, Sí. ahí hay un grito de auxilio que se debería replicar por todo el país de la forma más masiva, más amplia posible. El "me están matando" debería ser un grito así como el de "ni una menos". Ese "me están matando" de Rosa Zulca debería ser un despertador de Y conciencia. que es lo que pasa a las mujeres, las están matando, a algunas terminan matándolas definitivamente y a otras las dejan en condiciones lamentables. Pero es el grito primero, me están matando, ¿o no? Cuando una persona llega y dice, mi esposo, mi marido, mi pareja me pega, cuando llega a una conversación, lo que está diciendo es, me están matando. Exactamente. Eso es Y lo que en está ese "me diciendo. están matando" está el grito de cada una de las mujeres que fue víctima Sí, señor. de femicidio en Salta. Y nosotros en Salta tenemos el ejemplo lamentable, ¿cierto?, de que mundialmente casi fuimos los creadores de el famoso tema del femicidio como calificación, ¿no? Tema de la francesa, me refiero. Los Sí. franceses se enteraron de eso acá, que existía eso. ¿Se acuerda el tema? Por supuesto. Mire usted, le digo esto, hace muchos años, cuando todavía no era gobernador el doctor Tueyes, pero estaba por serlo, o ya lo había sido unos meses, tuve una reunión con una persona que después, que era, en ese caso, ocupaba el lugar que ocupa usted ahora, y usted estaba en el lugar que él ocupa ahora. No me acuerdo el nombre, pero usted debe recordarlo.
y estaba un ex senador de la Nación ahí que iba a ser senador, y yo les dije que había tenido un curso intensivo sobre manejo de sistemas judiciales y policiales en conjunto. Me miraron porque creyeron que había ido, no sé, a Oxford, y le dije que yo veía por televisión una serie que se llamaba La Ley y el Orden. Escucha. Que además estábamos viéndola con un retraso de más o menos 4 o 5 años. O sea, lo que veíamos era ya capítulo. Y le dije, ahí la policía y el fiscal actúan juntos. Hasta tienen oficinas cercanas para poder actuar. Allí, el procurador, ni hablemos, pero los fiscales en Nueva York, porque esto sucedió en Nueva York, lo elige la gente, lo votan al fiscal general, que viene a ser como el procurador nacional, y luego estaría el fiscal distrital, o sea, el fiscal general. El fiscal y la policía, pero el fiscal comandando es el sistema. Mire, la conversación, me miraban y dice, ¿dónde estudió usted eso, caballero? En La Ley y el Orden. En una serie de televisión. Bueno, y lo que seguramente no habrá visto en esa serie, sí, es lo que a mí me parece patético de toda esta cuestión, es que en vez de que estemos investigando a fondo por qué se la mató a Rosa Zulca, sí, que no sabemos todavía, y hasta dónde llegan las extensiones de ese femicidio, estemos discutiendo algunas cosas que son hasta triviales, sí, señor, que es la cuestión de las filtraciones, de una serie de cosas que están desmentidas dentro de la propia causa. ¿Cómo iba a filtrar el fiscal de la causa esa información si estuvo 2 horas tratándolo de convencer al jefe que le mande la grabación del centro de operaciones para que le remita esa cinta, y se le exigía una nota? Usted me dice eso, perdón, lo interrumpo y le voy a explicar por qué. Penal de Salta sobre pero le de los fiscales, cuando se trata de un hecho notorio y un hecho flagrante, como en el caso de esto, y lo que el artículo específico de la responsabilidad probatoria, que es el 284, entonces el fiscal, ante determinado caso, imagínese, si una persona denuncia que a otra la están amenazando con una pistola en la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Va a pedir una nota al fiscal para que le remitan ese pedido de auxilio? Hasta eso ya salió la bala de la recámara del arma. Claro. Entonces, cuando usted me habla de aceitar el sistema, yo creo que eso se compone de una serie de actitudes. Exacto. Y de estar convencidos que cada vez que una mujer pide auxilio, tenemos que salir antes de con todos los medios, pedirlo con esa velocidad. No se olvide, Jorge, que Roxana Alderete, que su holocausto personal, ni hablemos, que es la que disparó la sanción de la ley de violencia de género en la provincia, tenía 41 denuncias previas que no habían sido atendidas. Bueno, pero yo soy periodista, no soy ni abogado, ni ex juez, ni nada, digo, pero también tenía un marido que tenía un hermano oficial de la policía. Bueno, no. Cuidado, que no es un detalle menor. Tenía un marido que era usted sabe, con esas afirmaciones que a usted le gustan hacer y a mí me divierten, que Carl Bernstein escribió en el caso Watergate, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Entonces, esto es así. Ahora, ¿sabe lo que dijo Puliero ayer, el señor ministro? Que le mandó las cosas al fiscal antes del tiempo que el fiscal mismo se imponía que debían ir. Que se la mandamos casi de prepo para que, y ahora el fiscal anda diciendo que no se la queríamos mandar. Bueno, si no fuese así, no se hubiesen producido otras imputaciones que se produjeron con anterioridad a eso, ¿no? Pero, ¿sabe qué? En la ley y el orden,
en la serie estoy hablando, en más de una oportunidad se reunía el fiscal con la asesora de fiscalía, que vendría a ser la que iba a los tribunales y demás, con los policías que estaban, y ¿sabe qué hacían? Miraban televisión, porque resulta que un periodista o una periodista estaba diciendo cosas que ellos no la tenían, y que alguien que la tenía la hacía pública, y ellos miraban la televisión y decían, ¿qué pasa acá? Vamos a averiguar esto. Así que esa acción que se produce en conjunto, que usted me señalaba hace un instante, hasta figuraba en la famosa serie donde yo estudié. Le voy a decir para su tranquilidad, yo estoy esperando respuestas sobre eso. Yo hace muchos meses creé, entre otras cosas, a través de una resolución, y están prestos los fiscales a ser convocados en el sentido, una comisión de enlace, precisamente desde la Procuración General de la provincia, para charlar, precisamente para que los fiscales puedan tener un diálogo semanal y fluido, no con autoridades de baja jerarquía, sino con el Estado Mayor Policial. Ahí está la directora del CIF, el doctor Pablo Rivero, que es el fiscal coordinador del Ministerio Público, está el doctor Omar Dávila, que es el director de investigaciones del CIF, y está la doctora Ivana Flores, que pertenece al cuerpo de auditores de la Procuración General. O sea que dos mujeres y dos varones prestos a recibir cualquier tipo de llamada e inquietud, y para reunirse para poder coordinar acciones. Tomé nota, ¿no? Acabo de tomar nota, Lo que pasa es que, ya que hemos nombrado a la querida provincia de Buenos Aires, de donde yo soy egresado y viví tantos años, señor. Ahí se enseña en los bares, cuando dicen que los jueces tienen que tener un poco de calle, que el tango se baila de a dos. Si uno solo baila el tango, dicen, bueno, está dando vueltas como loco. Entonces, si la comisión de enlace no tiene su partida, no hay tango. No hay tango. Operación Tango le llamaremos a esto. Le agradezco mucho, doctor Abel Cornejo, Procurador General de la provincia. Igualmente.